Gracias que estamos aquí todavía en el campamento para disfrutar algunos días más de tiempo compartido, de juegos, de enseñanzas, de las oportunidades para poder arreglar nuestras mentes y vidas para andar bien contigo. Ayúdanos esta mañana a pensar bien de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos escudriñe correctamente con el fin de ver tales como somos y poder tomar buenas decisiones a la luz de la enseñanza tuya. Guíanos y ayúdanos a poder hacer bien con esta porción de tu palabra. Esto oramos en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El libro de los Jueces comienza con la muerte de Josué y el fracaso de Israel y termina con este versículo. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es un libro sumamente triste porque incluso los grandes, los jueces que deben ser buenos siervos de Dios, que deben obedecer, que deben librar al pueblo de Israel, ellos a veces están tan metidos en el pecado que hay poca diferencia entre ellos y el pueblo alrededor. Y uno de esos, en medio de toda esta pérdida, es uno de los más famosos. Su historia se lee casi como una leyenda, aún mejor que las películas de Marvel. Y es el juez ¿quién? Sansón. Hay algunos que están despiertos. ¿Ya sabíamos quién era eso? Quizás. ¿Quién es? ¿Están molestos por haber sacado la gorra? ¿En serio? No sean así. ¿De quién estamos hablando esta mañana? Ahí estamos, por fin, gracias. Ese hombre desgarró un león con sus propias manos. Mató a 1000 enemigos con un hueso como su arma. Atrapó a 300 zorras y les ató en pares para destruir las chacras de algunos que le habían decepcionado. Cogió las puertas de una ciudad que pesaban 450 kilos y los llevaba más que 60 kilómetros en un solo viaje tras las sierras a la cima de una montaña. Y derrumbó una casa grande con la fuerza de sus brazos y nada más. Parece como una leyenda, porque ¿cómo sería posible que una sola persona podría hacer todas esas cosas? Sin embargo, son los hechos verdaderos del juez Sansón. Son 4 capítulos de este libro que se dedican a hablar de su historia más que cualquier otro juez y en algún sentido más que casi todos ellos en su conjunto. Todos recuerdan a Sansón por su poder físico. Pero déjame decirte que a pesar de su gran poder físico, fue uno de los más débiles de toda la historia humana. ¿Por qué? Porque fue un hombre imprudente que carecía de control y tenía pasiones sumamente desordenadas. No había razón de faltar éxito en la vida de Sansón. Sus padres eran obedientes. Dios lo escogió para esta tarea. Dios le dotó con ese poder. Dios le dio todo lo que necesitaba y aún incluso más. A veces vino el mismo Espíritu de Dios sobre él para darle más poder para la tarea. Pero todo no podía superar su tremendo descuido. Sansón tenía todo lo necesario para su éxito, menos la disciplina. Parecía tener todo, pero faltó la prudencia. Y cada vez que fue probado, fracasó de gran manera. No es difícil entender las causas al leer este capítulo 16 del libro de Jueces, porque se destacan claramente la falta de prudencia y la falta de control. La vida de Sansón revela la tragedia de una vida perdida. Y amigo, amiga, esto puede ser nuestra historia también si no tenemos mucho cuidado. Porque también hemos sido llamados por Dios para servirle y para seguirlo. Hemos sido llamados por Dios para ser luces en medio de la oscuridad alrededor. Y si somos creyentes, tenemos el mismo Espíritu de Dios que nos acompaña para darnos el poder para esta tarea. Pero si no tenemos mucho cuidado, nuestras vidas terminarán iguales como la de Sansón. Ningún poder, bendición o éxito previo puede garantizar un buen resultado al final. La falta de prudencia, la falta de control siempre llevan a la ruina.
En la primera parte de la historia vemos una gran promesa. Esa es la primera parte allí, gran promesa. El primer espacio en blanco allá, gran promesa. Versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos piares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sansón ya está muy conocido por los filisteos. Ha sido juez por varios años y en varias ocasiones han tenido grandes encuentros con él, en lo cual siempre él sale como ganador. Es una amenaza, es una plaga para los filisteos. Deciden atraparlo para matarlo y es fácil encontrarlo porque siempre está yendo tras otras mujeres. Siempre está yendo a lugares donde no debe estar y está descuidándose. Y ellos deciden que en esta ocasión lo van a alcanzar, pero no será así. Porque él lleva las mismas puertas de la ciudad sobre sus hombros y anda como si no le fuese ningún peso así. Realmente no es posible, excepto que el hombre tiene poder sobrenatural. Es un hombre poderoso, pero sin control sobre sus pasiones y su vida. Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de otra mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Hay gran promesa porque esperamos que Sansón va a escapar como lo hace en cada otro caso, ¿no? A pesar de sus fracasos, a pesar de su descuido, es un hombre que todavía Dios está usando para castigar a los filisteos. Y esperamos que quizás en esta ocasión Sansón va a salir de la misma forma. Ahora es interesante aquí el texto, ¿qué dice? ¿Qué es el trabajo de Dalila? Fue una trampa. No dice nada de su trabajo. Muchos consideran que ella era prostituta. ¿Por qué? Porque la mujer de versículo 1 fue prostituta también. ¿Pero son la misma mujer? No sabemos quién era Dalila. Y sinceramente, no importa quién era Dalila. Porque no es la primera vez que Sansón ha ido tras una mujer desconocida, una mujer filistea. Lo importante de conocer de ella es que es una mujer filistea. Así, es un amigo de Israel. Es parte de las chicas que deben estar mirando a Sansón como su futuro. Jamás. De hecho, Sansón fue llamado por Dios para conquistar o para juzgar a quienes. A los filisteos, pero ¿dónde está siempre? Está tras ellas. Aunque Dios le había capacitado para hacer esta cosa, en vez de alejarse de ellas, ahí está tras ellas siempre. A un tiempo después se enamora de esta mujer. Es su defecto mortal, sus pasiones desordenadas. Sabes, cualquier pasión puede destruirte. Aún una buena pasión. ¿El amor es malo? Si es el amor bíblico, no es malo. Pero el amor desordenado es un veneno mortal. Debemos ser apasionados del fútbol, ¿no? No escucho ninguno, qué pena. Debemos estar apasionados por el fútbol, ¿no? Pero si nos lleva a pecar contra Dios, está sumamente mal y peligroso para nosotros. Las pasiones desordenadas son el veneno para nosotros. Y somos personas de pasión, ¿sí o no? Todos tenemos pasiones, todos tenemos gustos, deseos, cosas que son realmente importantes para nosotros. Para Sansón, desafortunadamente, su pasión no es Dios, sino son las mujeres ilícitas para él. Las mujeres filisteas así. Aunque Dios lo levantó para juzgar a los filisteos, ahí está tras ellas siempre. Y ahí es la tristeza, porque Sansón tenía un gran propósito, librar a Israel. Tenía un don inusual,
Tenía poder por encima incluso de cientos de otras personas. Ahora es interesante, ¿cómo se veía Sansón? ¿Cómo se ve siempre en los libros de los niños? Se ve casi igual como yo, ¿no? Casi igual, por ahí se va. No, no es eso. Pero ¿cómo se ve Sansón? Se ve como Superman, ¿no? Pero ¿cómo era Sansón en la vida real? ¿Era así? Yo digo más probablemente no. ¿Por qué no? ¿Cuál es la pregunta que le va a preguntar Dalila? ¿De dónde viene tu poder? Si él tenía estos músculos así en sus brazos, ¿habría razón de preguntarle eso? Ay, sería muy evidente porque tenía, obvio, tiene poder porque el hombre es, bueno, es hombre pues. Pero ese hombre más probablemente, y es una opinión muy personal, pero más probablemente no parecía como Superman. Parecía como cualquier fulano así, porque no son sus músculos que le dan fuerza. Es el poder de Dios que le viene sobre él. Pero el hombre tiene un don inusual. Sea que tenía un cuerpazo o un cuerpito, de todos modos tenía un don inusual. Tenía un poder tremendo. Tenía muchas oportunidades. Era juez sobre Israel 20 años. 20 años de tiempo en que podía arrepentirse. 20 años en que podía decidir hacer lo correcto con su vida. Pero que va a perder todo al final por su falta de prudencia. Ahí vamos de gran promesa a gran descuido. El segundo movimiento, gran descuido. Versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. ¿Y cómo podrás ser atado para ser dominado? Te pregunto, ¿es una pregunta normal? Tu amigo te viene y dice, ay chico, dime cómo te puedo matar. Ay, déjame contarte de todas las maneras que me puedes matar. Debe ser una alerta tremenda para Sansón. ¿Sí o no? Está en el lugar de sus enemigos. Está con una mujer que es su enemiga. Está preguntándolo, ¿cómo te puedo matar? Pero ¿qué dice Sansón? Todo es un chiste para él. Le respondió Sansón, si me ataren con 7 miembros verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los miembros como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, y aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan usado, y yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca de talar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Es una pregunta correcta, ¿no? ¿Sí o no? El varón dice, yo te amo, pero aún ella sabe que no le ama. Son 3 veces ya que le da mentiras. ¿Qué piensa Sansón? ¿Sansón está tomándolo en serio? Para Sansón todo es un juego. Todo es un juego y él quiere ganar todos los juegos de la vida. Él está jugando con ellos y le da gozo engañarles para ganar. Debe huir del pecado. Pero ahí está con el cachorrito ya tentándole para que le muerda, ¿no?
está jugando todo. Y ella le dice, bien, ¿cómo me dices que me amas cuando me engañas cada vez? Nota ahí. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, no es un día, no es una noche, no es probablemente ni una semana, día tras día, tras día, tras día, tras día, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Pero yo amo a esa mujer. Yo debo decirle todos mis secretos, porque la amo. Ahí está Satanás tentándole más y más cada día. Y Sansón debilitándose más y más tras cada intento. Son 4 intentos de atraparlo. 4 veces en que debiera haber pensado en lo que iba a pasar. 4 ocasiones en que pudiera ver la destrucción de su camino. Pero el hombre va de recto en camino del pecado. Él quisiera pensar tener control de todo. Quisiera pensar que al final él podía jugar con las tentaciones y podía salir adelante. Y ahí es la tentación nuestra. Pero pastor, tú no sabes cuántas veces he pecado y Dios hasta aquí no me ha juzgado. Entonces, ¿por qué importa que cambie mi rumbo? Qué pésimo es pensar en nuestro Dios de esa forma. Nos llamamos hijos de Dios pensando que Cristo se colgó en la cruz tomando nuestro lugar y muriendo en nuestro lugar, y jugamos con el pecado como si no fuese nada. ¿Cierto? ¿Sí o no? Di la verdad, ¿sí o no? Así somos. Y Sansón es igual. Cada vez tentado, cada vez jugando, cada vez saliendo ganador, y no lees nada. No lees nada. Piensa que él se puede meter en problemas y salir por sus propias fuerzas. Y qué horrible que el varón toma los dones tremendos de Dios para jugar con el pecado. En vez de usar sus dones para rescatar a Israel, ahí está jugando con los pecadores y tratándolos como sus cachorritos nomás. Ella es su enemiga. Y ella, como el resto, quiere vengarse de él. Pero Sansón no puede pensar en más que la belleza de Dalila y sus propios deseos. Versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre que le rapó las 7 orejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Ahí está, ¿no? Voy a jugar con todo como las veces pasadas y voy a salir. Pero leen ahí la frase final. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué horrible el testimonio en esos versículos. Sansón por fin se rinde frente a esa mujer. Sansón por fin le dice todas las cosas así. Y por su amor egoísta confiesa el secreto de su gran poder. Se refiere a Dios por su nombre genérico. Le llama Elohim, no le llama Jehová. Eso es interesante. Elohim es el nombre más genérico para Dios. Jehová es el nombre que le llama los israelitas el nombre de pacto de Dios. Como Saúl, tu Dios. Sansón dice, ese Dios. Y ahí Sansón se ha entregado a esta mujer y se ha desligado de su compromiso a Dios. Sus palabras y sus acciones tienen poco que ver con una persona espiritual.
El hombre es tan torcido y carnal que ni sabe que la presencia de Dios se ha ido de él. Está tan metido en su camino que ni se da cuenta cuando se despierta que la presencia de Dios no está con él. Y los filisteos fácilmente le captan. Paso por paso él seguía sus pasiones desordenadas y imprudentes y se dejó guiar por sus deseos hasta que todo fue perdido. La tercera parte, gran fracaso. Gran fracaso. Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Los filisteos no le muestran nada de misericordia. Le tratan duro por todos sus hallazgos contra ellos, ¿no? Le quitan los ojos y le ponen en la cárcel como cualquier animal para moler el trigo nomás. Ahí está el hombre día tras día empujando ahí la molina para que salga el trigo nomás. Pero hay algo de esperanza. Porque en esos momentos ellos no están prestando mucha atención y comienza a crecer su cabello de nuevo. Versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio. Se fue mi hoja, lo siento. Sacrificio a Dagón, su Dios, para ofrecer. Ahí está. Vamos a comenzar de nuevo. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, le sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó de su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre uno y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le disputaron entre Zorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, que él buscó a Israel 20 años. Algún tiempo después de que captaron a Sansón, ellos deciden tener una fiesta, y es una fiesta principalmente para burlarse de Dios. Es una fiesta para regocijarse en haberle captado a Sansón, porque su Dios, Dagón, ahora es más fuerte que el Dios de Israel. Y en su momento le llaman a Sansón para que venga, y ahí Sansón le pide a un joven que le pone entre las columnas, y todos conocemos la historia así. Pero te digo, esta historia se cuenta con cuánta frecuencia en las escuelas dominicales. Hoy, por lo mínimo 3 veces al año. ¿Es una historia de gozo? Nada. Ahí es el problema. Siempre lo presentamos como uno de esos grandes héroes. Eso es una tragedia total. Pero pastor, ¿no es que Sansón oró antes de su muerte? ¿Escuchaste su oración? Versículo 28. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Dios, me has olvidado. Y fortalézame, te ruego, solamente esta vez. No te pido nada más, Dios, solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Sansón dice: Dios, yo he pecado, por favor, si debo morir, que muero, pero que tú estés glorificado, porque Dagón es un falso Dios. ¿Así dice Sansón? No. Dice: Dios,
Dame el poder porque yo estoy molesto con ellos. Y yo prefiero morir antes de vivir con esa molestia. ¿Sí o no? Sansón no se arrepiente para nada. No hay nada de querer glorificar a Dios o querer terminar su juzgado de la forma correcta o querer que Israel esté en paz. Él dice, Dios, dame venganza porque me han quitado mis ojos. Dame venganza porque se han burlado de mí. ¡Qué tragedia! Al final dice el autor del libro de los jueces que incluso por encima de los miles de personas que Sansón mató durante su vida, mató a más personas en su muerte que en su vida. ¡Qué pérdida! Hay algo de bueno así. Los filisteos están derrotados ese día. Pero no hay nada de bueno en el sentido de que el juez escogido por Dios muere un hombre alejado de Dios y completamente perdido en su propio pecado y amargura. El hombre con un llamado extraordinario de poderes sin iguales pierde todo y cumple más en su muerte en todos sus años de servicio a Dios. ¿Qué debemos aprender de esta historia? Uno, reconoce tus límites. Reconoce tus límites. ¿Qué significa eso? Todos luchamos para ver a Dios como la fuente de nuestro poder y vida. Nos pensamos más fuertes, más capaces, más hábiles, más sabios de lo que realmente somos. Y fingimos tener control sobre todo hasta que al final no tenemos control y ahí recién clamamos a Dios que nos da un rescate, ¿no es cierto? Así andamos mayormente durante el día. Ya yo estoy bien, yo tengo todo bajo mi control, todo está bien, todo está chévere, pero cuando ya se pierde todo ahí digo, como Sansón, Dios, rescátame. Pero eso solo vez te pido, Dios, por favor, hazlo esta vez y te prometo que te voy a servir después. Ahí no estamos andando como Dios, estamos tratando a Dios igual como le trató Sansón. Dios nos ha dejado su palabra y su espíritu para protegernos del peligro. En su palabra encontramos la verdad de lo que realmente somos. Y yo sé, y tú debes entender que por eso no nos gusta la palabra de Dios. Aún siendo creyentes, no nos gusta la palabra de Dios porque nos dice la verdad. Y no nos gusta pensar en la verdad. Eso es el engaño del pecado. Esta es la mejor cosa de que puedes tener en toda esta vida física. Porque es la única verdad al final. Satanás te quiere hacer pensar igual como Sansón, que eres grande, potente, perfecto, increíble, el don de Dios para todo el pueblo de Perú, cualquier cosa en sí. Y no es verdad. No existe esa parte de la gracia de Dios. Ni pudieras haberte levantado hoy si no fuese por la gracia de Dios en tu vida. Y necesitamos su palabra para corregir este egoísmo y esta imprudencia que hay en nuestros corazones. También tenemos el Espíritu Santo que nos da ayuda para saber qué hacer frente al peligro. El éxito no es tuyo, el éxito debe ser suyo siempre. Y no debemos malversar su poder para nuestros propios fines. Reconoce tus límites. Esto implica depender de Dios para las cosas de la vida. Dos, respeta la palabra de Dios. Respeta la palabra de Dios. ¿Sansón conocía la palabra de Dios? No tenía toda la palabra, pero Sansón conocía la palabra de Dios. Él nos dice que conocía. ¿Qué le dice a Dalila? En mi juventud, en mi niñez, yo tomé el voto nazareo. ¿Qué es eso? Tres cosas que no debía haber hecho. ¿Cuáles son? No cortar su cabello, no tomar vino y no tocar cosas muertas. ¿Cuántas de esas cosas hizo durante su vida? Todito. ¿Él sabía que estaba mal hacerlo? Sí, pues, pero no le importaba nada. Qué triste. Pero ahí vamos nosotros con tanta frecuencia. Sabemos que la Biblia dice, no hagas tal, no seas así, no pienses asá, pero con rebeldía y obstinación ahí vamos, ¿no es cierto? Respeta la palabra de Dios. No podía controlar sus pasiones y fue controlada por ellas.
No vimos capítulo 14, pero en capítulo 14, versículo 1, él ve por primera vez una mujer filistea y dice a sus papás, tráeme ella porque yo quiero casarme con ella. Sus papás le dicen, no, esto está en contra de la palabra de Dios. Ellos son un pueblo maldito por Dios. Pero ¿cuál es su respuesta? Versículo 4, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Manda a sus padres pecar con él. ¿Por qué? Porque es para él su placer. ¿No es eso la base de nuestro pecado también? Pecamos porque pensamos ganar algo al final. Las personas que toman decisiones basadas en la apariencia, placer físico, muestran siempre su falta de prudencia. Quizás con frecuencia buscamos excusarnos en nuestros pecados o evitar ciertas reglas, ciertas instrucciones de la palabra de Dios por las imperfecciones de las otras personas alrededor. Ese pastor no me tiene derecho de decir esto porque él hace así. Esta hermana no me puede reprender. Guarda tu corazón de la imprudencia. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón de la imprudencia. Podemos parecer como si todo estuviera controlado y avanzando bien. Pero como Sansón enfrentamos las tentaciones y tenemos la capacidad e incluso la realidad de vivir en pecado en vez de servir a Dios. Pensamos que podemos vivir como quisiéramos sin ser tocados por el pecado porque somos de Dios. Pensamos que podemos aprovecharnos de la gracia de Dios para pedirle perdón todas las veces necesarias, pero tenemos vidas tan desordenadas que ni se parece a algo diferente que los incrédulos alrededor. Pablo dice en Romanos 6, ¿debemos aprovecharnos de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios? Pues no. Si realmente amamos a Dios, debemos darle a Él nuestro corazón. Hasta Dalila, una incrédula, sabía eso. Si realmente me amas, dime la verdad. Si realmente me amas, dame lugar en tu corazón. Amigo, hermano, hermana, si realmente amas a Dios, guarda tu corazón porque no es tuyo, es suyo. Es de Dios. Guarda tu corazón de la imprudencia. Si dejas cualquier lugar para Satanás, él te va a destruir al final. O estás controlado por el Espíritu Santo, o estás controlado por el pecado. No hay otro rumbo. Guarda tu corazón. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Tanta promesa y tanto fracaso. Sus defectos espirituales al final se mostraron como defectos físicos. ¿Qué significa eso? Su defecto de corazón se mostró como defecto de persona al final. ¿Cuál es su fracaso? Fue infiel, le faltó control, le faltó prudencia. ¿Y cuántos de nosotros ahí estamos en el mismo rumbo? Jugamos con el pecado, lo guardamos de cerca, lo sacamos de vez en cuando para ver cómo está, pensando que tenemos todo bajo el control. Pero Proverbios nos dice que el pecado es como un fuego. ¿Y quién puede tomar el fuego en su bolsillo sin ser quemado? ¿Cómo podemos evitar este fracaso? En vez de acomodarnos con los valores del mundo, necesitamos vivir conforme a los mandatos de Dios. Dios nos ha llamado a ser santos, no felices. No está escrito esto en tu cuadernillo, pero escríbelo. Dios me ha llamado a ser santo, no feliz. Esto no es decir que no hay felicidad y alegría en servirle al Señor, no. Pero la tentación del pecado es decirte que tu mayor propósito en la vida es estar feliz. Y eso es una mentira de Satanás. Dios nos ha llamado a ser santos, no estar felices. Debemos guardarnos. No esperes entregar tu vida y seguir su palabra, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Qué o quién te controla?
¿Realmente tu vida está bien con Dios? ¿Estás bajo el control del Espíritu Santo? ¿Estás prestando atención a las cosas pequeñas y tratándolas en su orden para que no lleguen a ser cosas grandes que realmente estorben tu relación con Dios? Te prometo que te va a costar seguir a Dios ahora. Pero si no lo haces ahora, te va a costar mucho más tarde. Te va a costar hacer lo correcto ahora y seguirle a Dios. Pero si no lo haces, al final te va a costar mucho más de lo que quisieras pagar. ¿Qué vas a hacer tú frente a la falta de prudencia en tu propia vida hoy? Padre, tu palabra es sumamente clara para nosotros. Nos revelas en ella la realidad de lo que somos, porque la verdad es, aparte de tu presencia con nosotros y aparte de nuestra disciplina personal y espiritual, igual somos como Sansón. Dios, tú eres perfecto y mereces todo lo bueno, todo que podemos hacer para ti. Tú nos has entregado la vida de tu propio Hijo para tener la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, muchos seguimos andando como Sansón, jugando con el mundo, jugando con el pecado, jugando con nuestras pasiones y deseos desordenados, pensando que al final todo va a estar bien y no sabemos si el fracaso se queda solamente a pocos pasos de nosotros. Sansón se fue tan torcido en su corazón que ni sabía que tu presencia se había ido de él. Ayúdanos a andar bajo control, con mucha prudencia, para que esto no sea el testimonio tan triste de nosotros también. Haz tu trabajo en nuestros corazones para hacernos más como Cristo Jesús al día de hoy. Oramos esto en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.